Hola familia, no estamos aquí para compartir acerca de la fe, de la gracia y del amor de Dios. Yo soy el Padre Samuel Vélez Gutiérrez y un gusto estar contigo. Pues bueno, como ya viste en el título del video, hoy vamos a hablar de la Eucaristía. La Eucaristía dentro de la Cuaresma. Una de las cosas que nosotros debemos de emprender es sobre la importancia de la Eucaristía. Pero para esto vamos a ponernos en presencia de Dios. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor, Padre bueno, que nos has otorgado a tu Hijo para que conozcamos la salvación, permítenos cooperar y sobre todo participar de la historia de la salvación, que a través de la celebración de la Eucaristía nos llenemos para poder tener una conversión, para alcanzar tu misericordia y sobre todo tener una paz. Que aquellas personas que se han alejado por nuestra falta de testimonio o también por esa necesidad que todo hombre tiene, permítenos ser ese impulso para todos ellos y así alcancemos todos la salvación. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Y digamos juntos: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Y sigamos en presencia del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Pues bueno familia, vamos a comenzar este tema de la Eucaristía en la Cuaresma. Una de las cosas principales que nosotros tenemos que tomar en cuenta es que la Eucaristía es la fuente, la cumbre y la cima de toda la fe cristiana. A través de la Eucaristía, no solamente recibimos el cuerpo de Cristo, sino también tenemos ese encuentro con Dios. Un encuentro que nos lleva desde un comienzo a ponernos en su presencia, a estar en comunión y sobre todo a tener esos pasos de conversión. Desde que el momento en que llegamos hacemos un esfuerzo de llegar al templo. Sí, sé que algunas personas, pues desde su casa, desde un hospital o desde alguna situación personal, pues tienen que ver la misa. Pero aunque no vamos caminando, podemos tener ese encuentro. Y ese encuentro es muy necesario que nosotros lo preparemos. Cuando nosotros preparamos el encuentro, o sea, la Eucaristía como tal, tenemos un corazón abierto. Y todavía ahí, cuando nosotros ya llegamos al lugar donde vayamos a celebrar la Eucaristía, sea en un templo, un santuario, un hospital, una casa, no importa dónde se haya realizado la Eucaristía o dónde se va a realizar la Eucaristía, tenemos que darnos cuenta que va a ser un encuentro con Dios de plenitud. Y ahí es cuando todo empieza a tener sentido. ¿Por qué? Porque es el momento donde la plenitud se hace posible a través del amor de Dios. Y así es el primer encuentro que tenemos, cuando hablamos de esa presencia de Dios entre nosotros. Esa presencia que nos impulsa primero cuando el sacerdote camina o se va hacia el encuentro de la Eucaristía. Y ese momento es cuando él llega y hace la reverencia ante el altar y después le da un beso al altar, signo del amor que tenemos nosotros, toda la comunidad y sobre todo Dios por nosotros. Y es cuando el sacerdote invoca el nombre de Dios. Al invocarlo nos hace partícipes, nos hace estar unidos en una sola fe, de un solo Dios, un solo rebaño, una sola fe, una sola iglesia. Y el sacerdote nos invita a la invocación. Cuando nos dice, el Señor esté con ustedes, y nosotros decimos, con tu espíritu. Hablar que el Espíritu de Dios está en medio de nosotros y que el Espíritu también está en ese encuentro. Y después viene el momento en donde el sacerdote nos pide que nos reconciliemos con el Padre y en ese momento hacemos nuestro acto de contrición. Y aquí es algo bien importante y bien particular, porque al momento en que el sacerdote pues nos dice que hagamos un momento de silencio, nos invita a que nosotros tengamos un corazón dispuesto a pedir perdón. Y por eso es que tenemos ese primer paso a la conversión. Y esa conversión nos ayuda ¿a qué? A ir a ese encuentro de plenitud.
Y es cuando algunas veces el sacerdote nos dice, vamos a decir el yo pecador, o lo hace de manera responsorial. No hay una diferencia entre hacer el yo pecador o el Señor ten piedad penitencial. Cuando se dice, Señor Jesús, tú que nos llamas a vivir la misericordia, Señor ten piedad. Y el yo pecador es igual. Pero el sacerdote tiene que decir al final unas palabras que dice, Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Eso es un momento de absolución, donde el sacerdote nos absuelve de los pecados veniales. Y es algo bien importante entre pecado venial y pecado mortal. ¿Por qué? Porque ese momento de decir, estos son mis pecados, de palabra, obra, omisión, son aquellos pecados que yo no me di cuenta, que no fui consciente, que no lo hice con una voluntad. Y esos pecados veniales se borran por ese acto de contrición. Y ese acto de contrición sana el alma. No sé si te ha pasado, a mí sí me ha pasado cuando yo realmente estamos en esa conciencia de saber que Dios nos va a perdonar los pecados, nos viene una paz que solamente llega a través de ese momento. Y fíjate, después de ese momento se canta el piedad. En el tiempo de Cuaresma no se canta el gloria porque lo dejaremos hasta el domingo de resurrección, cuando veamos la resurrección del Señor. Y de ahí el sacerdote pasa a la oración colecta. Y esa oración colecta es donde colecta todas nuestras intenciones. Algunas veces yo le he dicho a las comunidades donde he estado que no es necesario que el sacerdote diga la intención. ¿Por qué no es necesario que diga la intención? Porque la intención vale desde tu corazón, desde tu conciencia, desde tú que estás ahí. Pero muchas veces tenemos esas tradiciones muy antiguas o muy anteriores momentos donde el sacerdote tenía que decir la intención porque anteriormente el sacerdote tenía que solamente celebrar por una intención. Y esa intención pues tenía una forma de gratificación. Y esa gratificación pues ahora no se hace, especialmente en los domingos. En los domingos celebramos por toda la comunidad. Algunas veces queremos celebrar, por decir que por fulanito, sultanito, por su salud. Sí, está muy bien tener todas esas intenciones, pero también es necesario mantener un orden dentro de la celebración. Por eso el sacerdote al principio de la Eucaristía debe decir, por todas las intenciones de ustedes, las que tienen en su corazón. No quiere decir que unas sean más importantes que las otras. Claro, si tenemos algún acto cívico, un acto religioso, por decir, son las fiestas patronales, pues vamos a pedir por la comunidad, que son el novenario de la capilla. Oye, vino el tal sector, pedimos por ese sector. Oye, estamos celebrando una graduación, pues bueno, por la graduación. Oye, que estamos pidiendo por un retiro en especial, pues vamos a pedir por el retiro, porque a lo mejor no todos estamos enterados. Para eso existe el decir las intenciones, pero las que están en nuestro corazón, Dios la conoce. Y recuerda que dice el Salmo, antes de que mi palabra llegue a mi boca, tú las conoces todas, Señor. Entonces tengamos esa razón. Ahora bien, viene después la oración colecta y como te decía, el sacerdote hace esta oración que le marca dependiendo el día. Pero los domingos hay unas oraciones especiales que el misal te marca. Después de ahí viene la liturgia de la palabra. Aquí es algo bien importante. Muchos de nosotros, me puedo decir que yo también cuando antes de ser sacerdote, antes de estar en el seminario, pues la liturgia de la palabra no era como de mucha relevancia. Es decir, bueno, estamos escuchando la Biblia, pero la liturgia de la palabra es un alimento del alma que entra por los oídos. Algunas veces pues suele pasar que no tenemos un buen sonido en la comunidad, en la parroquia, en la capilla, y para ello nos dan la hojita dominical. He visto muchas personas que traen la hojita, aquí voy a agarrar el misal, y traen la hojita y nada más están así y se quedan viendo, no traen la hojita ese momento. Y pues dices, oye, ¿qué onda? O sea, ponte a leer, sigue la escritura. Y cuando me toca estar con misa con niños, pues yo les digo, oigan, díganle al niño, a ver, sigue la lectura. Y así también practican la lectura. Y hay que decirlo, ¿verdad? Que no podemos dejar a un lado ese momento. Después de la primera lectura, que aumenta siempre en el tiempo ordinario, es del Antiguo Testamento, y en la segunda lectura es la cuestión del Nuevo Testamento, con una epístola de alguno de los apóstoles. Y en medio el Salmo. ¿Cuántas veces nos ha pasado que tú vas a la Eucaristía y que no entendiste qué dice el Salmo?
no entendiste qué vas a responder, o es muy largo y no lo pudimos aprender. Algunas veces es porque no se entendió, pero otra vez tenemos la hojita, no la tenemos. Algunas veces también lo ponen los pendones, ponen unos letreros las comunidades para que tengamos ahí esa referencia, y pues también tenemos que hacer. Pero ¿qué pasa? Que muchas veces nos distraemos, no ponemos ese momento de atención. Y ahí viene después la segunda lectura. Como te decía, puede ser del Nuevo Testamento, y ahí viene algo de Hechos de los Apóstoles, San Pablo a los Corintios, Colosenses. Y pongamos atención porque la primera lectura y la segunda lectura tienen mucha conexión. Muchas veces una conexión muy sigilosa, muy sencilla, muy práctica. Y podemos escuchar una enseñanza del apóstol que ha aprendido acerca de la fe y del amor. Y también viene después de eso, en el tiempo de Cuaresma, no se hace el aleluya, se hace el honor y gloria. Y viene una frase muy pequeña del Evangelio o de un salmo, donde hablamos de la aclamación antes del Evangelio. Algunas veces me han preguntado, Padre, si no hay coro, ¿qué hacemos? Simplemente dice, honor y gloria a ti, Señor Jesús. Decimos la aclamación, terminamos, honor y gloria a ti, Señor Jesús. Y pues el sacerdote se acerca al ambón, al atril. Algunas veces pues no tenemos, a un lado del altar. También hay que tener bien claro, tenemos que tener el altar y el ambón pues en separación. El ambón es el altar de la palabra, y tenemos el altar donde es la Eucaristía. El sacerdote proclama el Evangelio, nos dice, el Señor esté con ustedes y con tu espíritu, dice el Santo Evangelio según, dependiendo del Evangelio, y nos predica o nos habla o nos proclama la palabra. Y después el sacerdote va y nos anuncia un poquito de lo que la reflexión, la actualidad y el pueblo está viviendo. Y esto es bien importante, porque al momento escuchamos al pastor de nuestra iglesia, escucharemos el corazón de Jesús. Y esto, hasta ahí, en este momento, se termina, sigue después la oración, el credo y la oración universal. Y ahí termina la liturgia de la palabra. Hasta aquí es la primera parte de la Eucaristía. Muchas veces pensamos que la Eucaristía pues es también el cuerpo de Cristo, pero esto es bien importante, la palabra de Dios. La palabra de Dios viene a ser parte fundamental de la Eucaristía. Y por ello, pues vamos a tener otro video, otra connotación de la última parte, que viene a ser un poquito más largo, pero lo tendremos la próxima semana, o pues mañana. Esperemos que tengamos mañana la oportunidad de compartirte esta segunda parte. ¿Por qué no lo quise decir todo? Porque si no nos vamos a abarcar mucho tiempo y a lo mejor se hace un video más largo. Pero bien importante, fíjate cómo es el encuentro, la reconciliación, la recolección de las oraciones, intenciones, la escuchar la palabra alimentando nuestros oídos, nuestro corazón, el escuchar la voz del pastor, el profesar la fe en la profesión de fe y la oración universal, que es bien importante, de pedir por toda la iglesia, por todas las necesidades y sobre todo, especialmente por todos los que están buscando a Cristo. Pues esta es la primera parte de este capítulo de la Eucaristía. Vamos a tener una segunda parte donde vamos a hablar de la liturgia eucarística. Y dice, Padre, pero lo hubiera hecho. No, para que tengamos también ese saborcito de poder reflexionar. Cuando entonces vayas a la Eucaristía, cuando vayas a misa, empieza y llega temprano para que tengas ese encuentro. Ve a los gestos que hace el sacerdote. Concéntrate en los momentos que debemos de concentrar y sobre todo, aliméntate de la palabra en la Eucaristía. Escucha muy atento y también escucha al pastor de lo que te va a decir, porque es el que habla a través de Cristo. Pidámosle al Señor que todos nosotros que vamos a la Eucaristía diariamente, dominicalmente, tengamos el deseo de siempre de recibir al Señor en nuestro corazón, en nuestra alma. Y por eso también pidamos a la Virgen María que nos acompañe. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. No desprecie las súplicas que te dirigimos a nuestras necesidades, antes bien y por todos los peligros. Oh Virgen gloriosa y bendita María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las divinas gracias y promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y te mando mi bendición, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ti y te acompañe siempre. Amén. Que tengas un bonito día y una fantástica semana. Bendiciones.